Puede que hayáis visto que en las últimas semanas ha vuelto a acaparar titulares en las secciones de cultura y ciencia un tema de evolución humana que desde hace décadas, incluso podríamos decir que desde el inicio de la paleontología humana, ha estado en el centro de los debates más acalorados pero también más apasionantes de la paleoantropología. El origen del bipedismo humano y cuándo surgió realmente. Y no es para nada una tontería este debate, porque el hecho de caminar erguidos sobre las patas traseras es uno de los rasgos que tradicionalmente hemos usado para definir nuestra familia, nuestro linaje, el de los homininos, y también marca un momento clave de nuestra evolución, de manera que plantearnos cuáles fueron los primeros homínidos en andar erguidos es básicamente llegar a plantearnos desde qué momento somos como somos y cuándo empezamos este camino que nos ha llevado a ser humanos. Así que hoy vamos a ver cuál es la última actualidad en torno a este tema y cuáles son las evidencias de bipedismo que podemos ver en el registro fósil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de el canal de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Cascó, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a tratar un tema muy de evolución humana y muy de anatomía comparada. Temas que, como ya os podéis imaginar a estas alturas, los disfruto muchísimo. Y como ya os he adelantado, vamos a hablar un poquito de bipedismo, porque en las últimas semanas ha vuelto a aparecer este tema en los titulares de las secciones de cultura y ciencia de muchos medios. Y no es que se esté reabriendo el debate acerca del bipedismo humano y cuándo surgió, es que están apareciendo nuevos datos. Puede que recordéis que durante décadas se consideró que los australopitecinos, como por ejemplo Australopithecus afarensis o Australopithecus africanus, fueron los primeros homínidos en andar erguidos, los primeros representantes de nuestro linaje plenamente bípedos. Pero sin embargo, cada vez tenemos una evidencia creciente que se va acumulando que nos sugiere que este medio de locomoción tiene unos orígenes más antiguos todavía, que se remontarían mucho más atrás en el tiempo. Pero veamos qué clase de evidencias anatómicas permiten a los investigadores determinar si los fósiles de un vertebrado o de un pariente nuestro indican que andaban erguidos o no. Lo primero que tenemos que tener claro es que, contrariamente a esta imagen tan idealizada del trabajo con fósiles o de la excavación de yacimientos de vertebrados fósiles, la mayoría de yacimientos de vertebrados no nos proporcionan esqueletos completos perfectamente conservados. No es habitual encontrar un esqueleto en perfectas condiciones, con cada hueso en el lugar que ocupaban en el animal vivo, lo que llamamos en conexión anatómica o articulados. Lo más habitual es encontrar huesos dispersos, aislados, a veces acumulados pero no necesariamente articulados, a veces rotos, a veces dispersos, afectados por procesos naturales que contribuyeron a la formación de estos yacimientos, como avenidas, inundaciones, corrientes acuáticas o alterados por otros efectos naturales como por ejemplo los procesos habituales de la descomposición de la materia orgánica. De manera que los yacimientos que se formaron, por así decirlo, a cielo descubierto, es muy difícil encontrar fósiles muy bien conservados y esqueletos completos muy difícil. Por otro lado, las cuevas o los abrigos ofrecen mejores condiciones para la conservación de estos restos y el registro fósil mejora notablemente a partir del momento en que los humanos empezamos a enterrar a nuestros semejantes, a proteger deliberadamente los cuerpos de nuestros fallecidos. Pero cuando hablamos de nuestros ancestros más antiguos, de hace 4, 5, 6 millones de años, mucho antes de los primeros enterramientos, incluso mucho antes de que empezaran a frecuentar más las cuevas y los abrigos, el registro fósil es bastante más disperso y más fragmentario. Pero incluso así, con restos incompletos, gracias a la anatomía comparada, podemos llegar a inferir bastantes datos sobre su medio de locomoción. En vertebrados terrestres, el bipedismo conlleva una serie de adaptaciones o modificaciones anatómicas, que en el esqueleto son bastante visibles y reconocibles. Por ejemplo, se observa un alargamiento relativo de las extremidades posteriores respecto a las anteriores, una pelvis más compacta y adaptada a sostener más peso del cuerpo. Un eje del fémur que forma cierto ángulo hacia adentro, llamado ángulo bicondíleo o de valgus. Todo esto encaminado a situar las rodillas justo debajo del centro de gravedad. Las articulaciones se adaptan para poder conseguir esta postura erguida. Y por ejemplo, en los pies desaparece un dedo oponible y aparece un arco plantar que ayuda a amortiguar el peso en cada paso, el impacto de la marcha. Pero bueno, vayamos directamente a los homininos. La evidencia del bipedismo en Australopithecus afarensis, como por ejemplo el famoso esqueleto de Lucy, se infiere por un lado por la posición inferior del foramen magnum, que es la abertura en la base del cráneo que conecta la médula espinal
con el encéfalo, con el cerebro. Pues bien, esta posición inferior del foramen magnum sugiere que la cabeza descansaba sobre la columna vertebral en una postura claramente bípeda. Además, la forma de la pelvis también aporta información acerca del soporte del peso. El fémur muestra características de este ángulo de valgus y los huesos del pie parecen también indicar un andar plantígrado, adaptado a la marcha bípeda. Sin embargo, como ya hemos dejado caer antes, con el paso del tiempo se abrió el debate de que los orígenes de estas adaptaciones al bipedismo sean anteriores, sean mucho más antiguas. El protagonista de las últimas semanas ha sido Sahelanthropus chadensis, un hominino hallado en Chad y de unos 7 millones de años de antigüedad, lo que lo sitúa muy cerca del momento en el que se estima la divergencia entre el linaje de los chimpancés y el nuestro. Hasta ahora teníamos poco material fósil postcraneal, pero aún así, teniendo solo material craneal, ya parecía inferirse cierto bipedismo, de nuevo, por la estimación de la posición del foramen magnum, que parecía estar en una posición bastante basal en el cráneo, en una posición compatible con una postura erguida. Pero de nuevo, faltaba evidencia postcraneal, que es como llamamos al resto del esqueleto más allá del cráneo. Pues bien, recientemente se han analizado restos fósiles procedentes de los mismos yacimientos originales, se han reanalizado fragmentos del fémur, de huesos del brazo, que en su momento fueron encontrados junto al cráneo, se han digitalizado, se han analizado mediante técnicas de fotogrametría y de paleontología virtual, se ha comparado su anatomía, su morfología con homininos posteriores, así como con simios actuales. ¿Y cuáles son los resultados? Pues parece ser que Sahelanthropus, tal y como se infería a partir del cráneo, habría sido capaz de andar de manera erguida, al menos de forma ocasional o parcial. Ciertas proporciones y características del fémur indican una biomecánica muy distinta de, por ejemplo, la de los chimpancés, más cercana al patrón de los homininos. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que el bipedismo, aunque fuera de momento incipiente y ocasional, ya estaba presente muy poco después de la divergencia de nuestros linajes. Por supuesto, como os podéis imaginar, esto es ciencia, esto es publicación de nuevos resultados, y como siempre estamos a merced de nuevas interpretaciones, de replicación de estos estudios por parte de otros investigadores y, por supuesto, a merced de nuevos descubrimientos. Todos los investigadores no están de acuerdo en esta interpretación. Sigue habiendo cierto debate. Y como os podéis imaginar, todavía quedan muchas más incógnitas por descubrir. Pero lo que queda claro es que todo esto nos está indicando que el potencial para el bipedismo en nuestro linaje es mucho más antiguo de lo que nos esperábamos en principio. Los primeros pasos parecidos a pasos humanos pudieron darse hace 7 millones de años, mucho antes de lo que nos esperaban. Aquellos primeros homininos, por lo tanto, ya podían potencialmente, y aunque fuera ocasionalmente, observar el mundo sobre dos patas, como nosotros mismos lo hacemos hoy en día. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena, estamos preparando multitud de temas nuevos para que los veáis a través de vídeos como este. Así que si no os queréis perder ningún detalle, os recuerdo, primero, suscribiros al canal si no lo estabais todavía. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación PALARC y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad, tanto sobre paleontología humana como sobre arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.